Viernes 12 de septiembre de 2014. 5 horas 53 minutos. Asunto 26 en el ciclo alternativo, 23 en el ciclo biológico. Adjunto número 10. 4 horas 44 minutos. Dice Gerard Poulain que hay cierta elegancia en hacer algo gratuito porque en un mundo mercantil es algo que no se cobra y paradójicamente, puesto que no se cobra, no tiene precio. Está hablando de la Universidad Popular, abierta a cualquiera hasta donde quiera y como quiera. Pero esta iniciativa fue Michel Onfray quien la tomó, y como tú comprenderás, saber de esto y no tener que oír hablar necesariamente de la transformación de la ciencia en negocio, como sucede ayer con los artículos que despedían a Emilio Botín, que por supuesto muchos, lejos de elogiar, no recordarán como ninguna pérdida, sino todo lo contrario, como el triunfo de la justicia. Tal vez porque no piensan como yo y son incapaces de pensar como Walt Disney o Julio Verne. Pero ¿sabes qué triste sería que eso pudiera llegar a ser posible? Que el dinero también lograse comprar un anhelo como el que nos legó Einstein, de seguir conservando a Einstein en nuestro mundo. Pero la vida es esto también, ahora sí, morirte y que puedan alegrarse por ello multitudes. Dime, ¿no es terrible eso? Haberte labrado ese destino, aunque hayas sido un mecenas de la ciencia porque tenías que ganarle la carrera a la vida. En fin, regresemos a aquel que inspira como tú, porque dice: tengo que hacer algo y valdrá lo que valga. Pero si cada quien en su rincón hace un poco, si leemos buenos autores, si buscamos individuos que nos puedan ayudar a dominarnos, a dominar nuestros miedos, nuestros temores, angustias que nos nacen, antisemitas, racistas, entonces podemos alcanzar serenidad. No para decir que ser antisemita es repugnante, sino para decir: si usted es antisemita, yo comprendo que lo sea, pero está usted equivocado. Y le voy a decir por qué está equivocado y explicar por qué se tiene miedo a los negros, de los judíos, de los de origen norafricano, del homosexual, del otro. Y el saber sirve para eso. Se trata, en la lógica de Luciana, de la microresistencia, del micropoder. Porque este filósofo lo que confiesa es que después de 20 años dando clases en el Liceo de la Educación Nacional, y en coincidencia con la publicación, por un lado, del antimanual de la filosofía con el que culminaban esos 20 años, y la segunda vuelta de las elecciones en el periodo de Le Pen, en el curso del año 2002 lo pensó, que eso quedaba atrás, pero en el intento de seguir conservando el placer de la transmisión, el don de la generosidad, de compartir, de ser para otros lo que otros fueron para él, como su viejo maestro, el que le empujó hacia el cultivo de una experiencia socrática, que interroga al otro en pos de lo que ninguno sabe. La Universidad Popular, cuyo principio es el contacto con el público asistente por vocación, y lejos de París, del París post-jacobino,
porque había que mostrar que Normandía era algo más que manzanas, vacas y mantequilla, y que no solo París existe, sino que la provincia también existe. Así que al que vamos a seguir hasta Argentan, fundó la primera UP, Universidad Popular, en Cannes. Pero otras UP la continuaron en ciudades pequeñas y en ciudades como Lyon, que planteaba serias dudas a la persona que allí se encontraba al frente, porque Lyon ofrecía demasiado abanico cultural como para pensar que el ciudadano fuera a asistir a ella en masa. Pero fue una sorpresa cuando el primer día se personaron 200 personas que se quedaron. No sé, pero a mí esto me emociona mucho. Asistir, aunque sea por unos minutos y desde mi casa, a una educación alternativa, donde escucho hablar con pasión de Sófocles y de Antígona, y de maneras de contar, porque 10 lo reconoceremos, pero yo también me acuerdo de cuando era niña y veía contar a mi abuela las frutas de las aldeanas por docenas. Y que esta mujer diga: yo no busco respuestas, yo busco el resultado del trabajo de la gente que tiene tiempo para madurar las preguntas. Porque ella tiene uno de esos trabajos técnicos y físicos que cuando yo realizo ese despertar posterior, lo que me hace experimentar es que soy todo lagunas. Sí, de empujar las preguntas fuera de su trinchera, de retorcer el lenguaje en todos los sentidos, para tratar de ser cada vez más precisos, cada vez más incisivos en los cuestionamientos. O aquella otra, a la que su madre no ayudó y no obró como yo, la que buscó un trabajo que le permitiera subsistir en una fábrica y se abocó al sindicato y luego al partido, y ya en la crisis de la madurez cayó en la cuenta de que sentía un vacío, porque ayer mismo Onfray hablaba de que primero fue la UP, perdón, porque ayer mismo Onfray hablaba de que primero fue la mujer, la que se elevó, y luego la Iglesia, porque observará a raíz de las elecciones de 2013 que como siempre que hay un liberal en el Vaticano, al gobierno accede un católico. Y esa mujer dice que la UP es algo que, la Universidad Popular, es algo que te protege y a veces te exige. Y la no UP también. O no está hablando de este mismo sentimiento que yo cada amanecer expongo. Y por eso me siento con el derecho a tratar de explicarle a Michel que el fenómeno al que asistimos, el fenómeno de la tradición en la sinagoga y en la mezquita, y aquí la captación del nuevo musulmán, del próximo sometido al Islam, al único Dios que es el Dios de su profeta. Es un fenómeno que sucede porque primero uno fue niño, niña, ¿qué importa? Y como tal idealizó, que en su caso es distinto, de acuerdo, porque su madre lo apartó de su lado y lo que lo recogió fue una institución, y critique con mordacidad el vacío del te amo, que nos pregunta qué significa cada término de ese hueco, porque él es como lo escucha. Así que liberación significa no connivencia, pero eso se lo digo yo, que tengo mis porqués y puedo razonarlos. Y sin embargo, en el caso de la madre de Michel, o en el caso de mi propia madre, la liberación, ¿qué significa? Liberación, ¿qué significa? ¿Que es una carga menos o una responsabilidad menos? Y como afirma Antoine Spire, al hablar de la gentuza, entre comillas fenomenológicas,
como se refiere a ellos Sarkozy, que estamos determinados al 100% y somos libres al 100% porque están las insurrecciones en los barrios populares, en la circunstancia familiar y social, la anomia y la ira, el reproche, la mala crianza, la incomprensión, el gueto y al mismo tiempo quemar o no un auto. ¿Es una elección libre? No. Así me opongo yo cuando digo eso. Es una falacia. La falacia política que a continuación dice que el sistema es el responsable, porque algo es la influencia y algo la determinación. Y si yo me detengo en medio de aquel pasillo y me pregunto qué estoy haciendo martirizando a ese animal, de la misma forma en la que yo fui martirizada, y me horrorizo de mi conducta en la que me descubro, ¿no es ahí mismo donde comienza la reflexión que cerca de 20 años después ha dado al traste, y eso pesara a quien le pesara, con la propia existencia indigna de uno? La determinación entonces será la de detenerlo. Igual determinación a la hora de obrar un impulso que obrar una reflexión, a la que nos condujo nuestra inevitable condición de juzgar o discriminar y sentir. Antoine Spiegelman afirma que la relación con Michel Onfray le es gratificante, porque a la vez que están de acuerdo en algunas cosas, en otras mantienen desacuerdos profundos, como en el terreno de la religión. Y Spiegelman tiene la impresión de que a través del público puede debatir con él y permitir a la gente formarse un punto de vista. Pero yo creo que a Spiegelman le harían falta algunos conceptos para contemplar las cosas interiores como son, la verdad objetiva del binomio de la vida, y su situación perenne o caduca como organismo y por tanto como hábitat del huésped y habitante del mundo. Pero no me quiero ir de aquí hoy abandonando el hilo de mi conversación con ellos transliterada, porque yo puedo estar de acuerdo con Gerard Poulin de que el pensamiento no nos es dado, que si acaso lo conquistamos, pero la fe es una necesidad, porque hay un hambre de amor, y qué importa que proceda o no del absoluto de la sed y de la inmensidad de las acuaporinas, que es un hambre de amor humano, que si no encuentra su curso, aquel por el que debería fluir, vira y se vuelve hacia uno, y en uno solo hay o pensamiento o vacío. Te deseo un buen día, querido profesor. Ahora son las 6:19 y yo me voy a la ducha. Je vais prendre une douche.